Hola Córdoba, ¿cómo les va? Siempre me olvido que tengo que mirar para allá. Bueno, vamos de nuevo. ¿Cómo están? Nosotros muy contentos. Miren, Belén, las camisas divinas que me da Belén todas las semanas. Vino toda la temporada nueva, primavera, verano, una cosa más linda que otra, bordadas divinas. Vayan a ver la Belén Gallo, que es de Vía Santina, ahí Belgrano 110 o San Martín 48, local 5. Le dicen que van de parte de nosotros y les va a mostrar toda la colección nueva, una cosa más linda que otra, buenísimos premios, precios y financiación. Anabel Ceballos, gracias por el maquillaje y les cuento que este sábado se hace el taller de Mindfulness para gestionar el estrés y las emociones. Dura 3 horas, sábado 5 del 10. Las personas interesadas se comunican a la institución y ahí le van a decir cuál es el horario. Y el sábado 11 del 10 tenemos Mamá Ideal o Mamá Real. También construyendo el vínculo sano y atendiendo las necesidades de ambas. También es un taller que se dicta en la institución y que es para niños de 0 a 4 años, lo que se va a trabajar. Lo dictan las licenciadas Noelia Ferreira y Agustina Esteban. Y también tiene una duración de 3 horas, Liliana, más o menos 3 horas, ¿sí? O sea, ambos talleres se dictan en nuestra institución, Irigoyen 31, cuarto piso. Llaman a los teléfonos que aparecen en pantalla y ahí le van a dar toda la información. Y por último, nuevamente seguimos recibiendo inscripciones para la nueva corte del posgrado que empieza en octubre. ¿Puede ser, Lili? Sí, la nueva corte, que es la corte ya, si no me equivoco, 8 del posgrado, para los que quieran formarse en el posgrado de Psicología Fractal. Le contábamos la semana pasada que, bueno, vieron que estuvimos con Estela, nos quedamos requete corto, así que ya vamos a hacer otro programa más con ella. Esto de que invitamos a colegas que son de las entidades formadoras. Les decimos que las entidades formadoras son escuelas autorizadas por el Colegio de Psicólogos para formar a colegas. Somos un grupo de especialistas que podemos enseñarles a nuestros colegas distintas técnicas y distintas herramientas para el abordaje de las problemáticas que tenemos los seres humanos. Vamos a seguir con esto, una serie de programas nos parece sumamente interesante, nos encanta que vengan nuestros colegas a contar lo que ellos hacen. Y Estela estuvo la semana pasada hablando de la pareja, ya la vamos a invitar en próximos programas. Y hoy tenemos un tema que es muy delicado, que nos preocupa a todos muchísimo. Sabemos que en Latinoamérica tenemos 2 flagelos principales. Uno de los flagelos es la corrupción y el otro flagelo, el narcotráfico. Sabemos que Latinoamérica es un continente donde los grandes grupos millonarios, poderosos, que trabajan corrompiendo a muchas personas, justamente son los narcotraficantes. Argentina ya es un lugar de paso y de producción y de altísimo consumo. Entonces, uno de los temas que nos preocupan a los terapeutas, a las familias, a las escuelas hoy, es el consumo, las adicciones en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes y en los adultos. Para eso tenemos un colega que es especialista en este tema, que es Rodrigo Moreno, siempre me olvido el nombre, ustedes ya saben, y que nos va a acompañar después de la pausa para hablar de este tema tan complicado que son las adicciones. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Entrevistas, donde vas a conocer los protagonistas de la dirigencia de la provincia, la ciudad y el país. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las propuestas y proyectos que tienen para nosotros, los ciudadanos? Martes, 23:30 horas, solo por Canal C. Pero 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. Sin engaños, sin discriminaciones, sin concesiones, sin contemplaciones. Barricada, viernes
a las 22 por Canal 6. Viernes, 22 horas, solo por Canal C. Hola, te espero todos los domingos a las 21 con Vuelo Nocturno, un programa en el que 4 protagonistas de la realidad provincial muestran sus historias, cuentan sus sueños, miran la realidad. Todos los domingos a las 21, aquí por Canal C. Te espero. Aquí estamos con nuestro colega Rodrigo Moreno. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bien, contenta de que hayas venido para hablar de este tema tan complejo que son las adicciones, ¿no? Bien, bueno, contento, siempre un gusto poder hablar de estos temas, más en los medios que también son los que muchas veces facilitan que las complejidades del tema se diluyan en cuestiones unicausales y se reduzca a 2 o 3 elementos. Exactamente. ¿Sí? Y desde esta complejidad siempre es difícil ver desde dónde se puede empezar a hablar. Generalmente desde la palabra adicción, ¿sí? Bien. A todo lo que remita a cada uno que la piense, que la estudie o a qué la asocia cada uno. Inevitablemente se la piensa de manera ligada pura y exclusivamente a consumo de sustancias, ¿sí? Sabemos que las adicciones es un espectro de problemática muy grande en la cual se instala una situación de uso, abuso y uso compulsivo a un consumo, a una sustancia, a una actividad o a ciertas actividades que ya no tienen que ver con un placer, con un desarrollo, con una construcción, sino que ya instalan una situación de deterioro. Todo eso nos ayudaría a pensar un poco qué es una situación adictiva, por lo tanto todo lo que queda por fuera de esto no lo sería. Bien. ¿Sí? Lo que pasa es que todo lo que queda por fuera a veces son los escalones previos o los pasos previos para llegar a esta instancia. A ver, sé un poco más descriptivo, Por ejemplo, específico. fulanito lo encontraron, tiene 14, 15 años, lo encontraron los padres fumándose un porro en la plaza. Bien. ¿Es una adicción? No, no es una adicción. ¿Es un acto inofensivo? No, tampoco lo es. ¿Sí? Entonces, en esa complejidad está bueno poder empezar a recortar elementos, ¿sí? Es un acto que puede encerrar y que encierra una situación de riesgo que si no se abordan de determinadas maneras o si no queda en un hecho experimental o aislado y es funcional y se sostiene, sí se puede ir instalando todo un patrón de uso adictivo que termina en situaciones mucho mayores. ¿Qué ocurre con esto y qué ocurre con el consumo de drogas? Es muy difícil no pensarlo o no vivirlo desde ciertas resonancias o sesgos de la moralidad, de la criminalidad, un montón de variables, que yo no digo que no tengan nada que ver, pero sí me parece importante siempre, por lo menos como psicólogo, desde la parte que me toca, saber que la lectura y el modo y el lugar desde el cual uno está interviniendo es desde un paradigma de salud. ¿Y ¿Sí? eso qué implicaría? Implicaría que empezar a recortar y modificar verbos cuando uno interviene. Por ejemplo, hay familias o grupos que dicen, bueno, consumir drogas está mal. Bueno, yo ahí les cambio el está por el hace, por ejemplo. Claro. ¿Sí? No O sea, digo consumir que drogas hace mal. ¿sí? Entonces, no quiere decir que esté bien ni que esté mal, sino que esa es una lectura de otra órbita. Bien. ¿Sí? Donde cada uno queda librado de las vivencias más demoníacas o permisivas que se le puedan ocurrir. Pero sí vamos un poco a los datos duros que tiene que ver con lo que va ocurriendo con esto en el consumo sostenido, ¿sí? Hablábamos de drogas, pero te señalé al principio que las adicciones es un espectro donde entran un montón de comportamientos, ¿sí? Los más visibilizados, en realidad los más visibilizados son casi todos, ¿sí? Las adicciones al trabajo, las tecnoadicciones, un montón de cuestiones. Los más ruidosos históricamente han sido los vinculados al consumo de drogas. Sí, como si algo de la legalidad... Hoy las tecnoadicciones, ¿no? Las tecnoadicciones. Uno ve los niñitos, los restaurantes, los padres y los niñitos sentaditos así con el celular mirando dibujitos mientras está la familia comiendo y cada uno con su celular y el niño colgado en el celular. Chupetes electrónicos de alta complejidad, sí. Como en su momento dio inicio un poco a esto la televisión. Pongo el acento en esto,
lo adictivo tiene que ver con una modalidad relacional, ¿sí? Ajá, a ver cómo sería. Que eso. lo perjudicial, lo negativo no está centrado en el objeto o la actividad con la cual yo desarrollo una situación adictiva, ¿sí? Lo adictivo no es el celular, sino la relación que yo entablo con el celular. Bien. Lo adictivo no es la cocaína si no se la consume no hace nada. No hace nada, es una sustancia inanimada, ¿sí? Y por eso está bueno a veces ver cómo, discursivamente, cómo van presentando la gente o las personas sus representaciones o su relación con los usos, porque generalmente se ve esto, ¿sí? Primero todo lo negativo puesto fuera, ¿sí? Muchos padres por ahí que tienen hijos centrados o que se están dando situaciones de un consumo problemático hablan de las juntas. Resulta que Así es. sus hijos también son las juntas de otros, ¿sí? Exactamente. Entonces es como salir de del negro blanco, devolverle esto que vos dijiste al principio, la complejidad que tiene el tema, ¿sí? Que es enorme. E implica también no olvidarnos, vos usabas la palabra flagelo, a veces es poner en tensión un poco ese término, porque el flagelo está centrado en algo de la afuera, ¿sí? Yo tengo una cuestión en la cual no estoy habilitado a nada, ¿sí? Y a veces los tratamientos lo que van buscando es devolverle al sujeto un protagonismo que parece o le conviene, entre comillas, no tener frente a esto, ¿sí? ¿Dónde se centra esto? Por ejemplo, vuelvo a decir que esto es del paradigma de salud, porque el narcotráfico es una cuestión terrible, terrible, pero la realidad es que las drogas están disponibles también para quienes no las consumen. Así es. Entonces, no es solo la disponibilidad de sustancias lo que va a permitir, por supuesto que es un facilitador de un montón de cuestiones y de eso se tienen que encargar las esferas gubernamentales y de poder correspondientes, pero digamos desde la salud, desde la psicología, el enfoque lo vamos a poner en el sujeto que consume porque lo ponemos también en el sujeto que no, ¿sí? O en el sujeto que dejó de hacerlo. O qué lugar ocupa esto también para la familia, ¿sí? El consumo es funcional, siempre es funcional. A ver, ¿qué quieres decir con Que cumple una función y que esa función se enquista muy fuertemente, ¿sí? Si no la gente, si no nadie desarrollaría una drogodependencia o una adicción a lo que fuera. Hay una fase como de enamoramiento en la cual este consumo facilita, anestesia, alivia, sobrelleva un montón de cuestiones, que es ahí donde se va generando la situación de uso y un momento en el cual deja de cumplir esta función. Cuando deja de cumplir esta función es que nos encontramos ante una situación que es susceptible de ser problematizada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces muchos terapeutas, colegas, dicen, bueno, consume pero no problematiza el consumo. No lo va a problematizar porque no es un problema, es una solución. Por eso lo hace. Exactamente. Para pensarlo como un problema hay que tener un montón de coordenadas pensadas que tienen que ver con la temporalidad, con que no haya una disociación mente-cuerpo, de poder pensar un montón de cuestiones y verlo en perspectiva. Claro que es un problema, pero tenemos que pensarlo un poco también desde el sujeto consumidor, ¿sí? No habilitando, no haciendo apología a nada, sino porque eso nos va a permitir las coordenadas como para pensar un tratamiento posible. A ver, ¿cómo sería? Vamos al mismo caso, porque es un caso que se repite, que se sigue repitiendo en la clínica hace años. El paciente adolescente, la persona adolescente, que los llevan al psicólogo porque lo descubrieron consumiendo drogas y eso, bueno, pone alerta la familia, que tal vez podría haber estado alerta de otras cuestiones previas, pero bueno, aparece esto. Y esta persona llega porque los padres lo traen. ¿Sí? Entonces, pretender que haya una situación de demanda de algo, en principio, no solo a veces es un imposible, sino que a veces nos pone en la peligrosidad de una práctica equívoca, ¿sí? Una praxis errada, en el sentido de que por ahí tal vez hay que primero escuchar qué le está pasando a esta persona, si es que se instala algún tipo de demanda, aunque sea de otra cosa. Y esa otra cosa puede ser, vengo acá porque me molesta que mis viejos me señalen esto. Ellos no entienden que está todo bien, que no pasa nada con esto, y que yo lo voy a seguir haciendo. No es estratégico entrar en una dimensión explicativa de darle información sobre
los efectos del consumo de drogas a medio y largo plazo. Eso no tiene nada de terapéutico. En todo caso, hay un montón de fuentes de información que para quien esté dispuesto a informarse lo puede hacer. Y aparte presupone pensar que quien consume drogas y lo sostiene porque no tiene información sobre lo perjudicial de eso. Cuando los consumidores de drogas toda esa información la tienen mucho más que los no consumidores. Es un terreno dialéctico perdido donde se entra por la puerta más equivocada. ¿Sí? Entonces es abrir campo, a ver por dónde va la angustia, el malestar en esta persona. Y a mí me jode que me traigan mis viejos acá. Ajá, ¿por qué? Y abrimos campo con eso. En algún momento, si se entabla una demanda y si hay un vínculo terapéutico, el consumo va a empezar a hacer ruido. Pero no arranca haciendo ruido, arranca quitando ruido. ¿Sí? Claro. Tomando un poco también, tomando como metáfora esto que te decía, de que no es un problema sino una solución. No sé si sé mucho. Sí, se va entendiendo. ¿Y por qué hablas de que es un laberinto? La idea del laberinto. Me gustó pensar las últimas veces que he hablado de la temática. Un laberinto es un ordenamiento de calles y de encrucijadas, donde a veces, o por lo menos cuando uno lo ve en los parques de diversiones o en los lugares donde convencionalmente están, uno se mete para divertirse. Y para encontrar la salida. Y para encontrar la salida. El desafío de encontrar la salida y la situación ambivalente y a veces contradictoria en las sensaciones que produce es que yo voy yendo por un lugar donde me parece que hay una salida y resulta que esta salida no está. Pero mientras tanto yo voy avanzando cada vez más y me voy alejando, no solo que esta no es la salida, sino que ya pierdo la entrada. Sí, ya no me acuerdo por dónde entré. La entrada podría ser una posible salida cuando ya estoy perdido. ¿Sí? Entonces la idea del laberinto me pareció interesante porque ofrece una ilusión y una idea de divertimento y de dominio en un terreno donde no lo hay, tanto para los consumidores de drogas o quienes desarrollan adicciones en general, como para los que trabajamos en este tema. ¿Sí? Donde por ahí veo que están las imágenes de los libros y eso, donde por ahí la teoría parece que nos está marcando una salida y a veces terminamos haciendo más líos. Por eso hay que escuchar qué es lo que va trayendo el otro y no pensar que uno le tiene que decir. Sí, está buena esta imagen del laberinto también porque a veces, me ha pasado cuando he ido a veces a algún laberinto, que me pierdo y necesito que alguien de afuera me diga cómo salir. Está buena porque a veces estoy tan lejos de la entrada y estoy tan desconcertado por dónde es la salida que si no hay alguien de afuera que me dice, no, anda por acá, anda por allá, fíjate, mira, no voy a poder encontrar la salida y la angustia me va a inundar y me voy a quedar atrapado en ese lugar del que ya a veces algunos se dejan vencer porque sienten, ya está, ya de acá no puedo salir. Y podemos hacer más complicada, más compleja la metáfora de decir que no hay una sola salida, sino hay varias. Porque presuponer que hay una sola implica que hay una única manera de abordar esto, que si vos no salís por esta puerta de salida, no hay otra. Eso es una construcción también. ¿Sí? Por eso a veces los programas los tratamientos, los distintos programas de abordaje de las problemáticas adictivas van también adecuando y encontrando cuáles son las distintas salidas en relación a este laberinto. ¿Sí? Escúchame, y vos has escrito 2 libros sobre el tema, ¿sí? Primero, bueno, ¿cómo hiciste para escribir? Tan difícil escribir trabajando horas, porque nosotros trabajamos por hora. Sí. Lo nuestro tracciona sangre, ¿sí? O sea, trabajamos por hora. ¿Y cómo hiciste para combinar esto de escribir 2 libros y qué puede encontrar la gente en estos libros? ¿Es solo para profesionales? No. ¿Es para público en general? Bueno, hablemos de tus libros. Vamos con la primera pregunta. Mira, una parte fue fácil porque en realidad con el primer libro yo no sabía que estaba escribiendo un libro. Se transformó en libro cuando decidí publicar cosas que yo venía escribiendo. Ajá. Eso sí le puso toda esta impronta de, esto va a terminar en un formato que termina en una biblioteca, entonces ahí sí se hizo más tensa la situación. Pero no fue difícil escribir, lo difícil a veces es corregir. De revisar, todo eso. El escribir a veces es un proceso más, por lo menos en mi historia o en mi relación con la escritura, que me ha permitido ser una bella salida de muchos laberintos. ¿Por qué digo esto? Porque
he escrito tanto en lo técnico como en relatos ficcionados y bueno, te contaba ahí que no lo sabías antes, también de poesía, ¿sí? Pero vamos a mantenernos dentro del campo de las adicciones. Y el primer libro sí es un libro técnico, ya tiene más de 4 años, tuve la posibilidad de presentarlo en distintos lugares del país y en el exterior en una ocasión. Y el segundo es un relato ficcionado que también cayó un poco bajo la misma lógica de que me empezó a gustar escribir una historia. Ajá. Después de tanto escuchar pacientes con esta problemática y tanto escucharme a mí en relación a lo que me iba pasando, como vivencias personales, como vivencias profesionales, y se dio espontáneamente la construcción como de 2 personajes que son los 2 protagonistas de retratos de una adicción. Y la primera parte fue fácil porque aparte yo me largué a escribir y no sabía por dónde en qué aguas me iba a ir metiendo. Entonces cuando le tuve que dar una lógica más de novela, no la terminó teniendo, por eso los retratos, ajá, me di cuenta que tampoco quería pensar en una cuestión tradicional de introducción, nudo y desenlace. Incluso mucha de la gente que ha leído el libro no le queda claro si el final es el final, ¿sí? Y bueno, por eso es que hay un continuará en esto. Ah, bien. Pero sí muchas personas, o que han tenido alguna problemática adictiva, o que se han acercado, o que han laburado en el tema, se han sentido identificadas en un montón, ajá, de las partes del libro. En este segundo libro. En este segundo libro. Ajá. O sea, el segundo libro te permite identificarte con alguno de los personajes. Con casi todos los personajes uno creo que se puede identificar y desidentificar. ¿Y el primer libro? El primer libro es un librito técnico con artículos así muy pensados y muy de recorrido académico. Notarás que en este momento estoy más entusiasmado con la escritura de este formato. Veo, qué bueno. Sí, en realidad, digamos, como libro de estudio y de consulta, tendría que recomendarte el primero y bla, bla, y cómprenlo y toda la historia. En este momento de mi vida personal, más que profesional, me interesa más la escritura, más de relato, más ficcional, más de poesía o una mixtura también. Ajá. Porque por ahí hay situaciones muy emotivas de los distintos personajes en los cuales se conectan con aspectos poéticos y aparece algún poema también. Quien escribe todo eso soy yo. ¿Y podemos regalarle alguno de esos a los televidentes claro que nos llamen? Claro que sí. Ahí está, si algún televidente nos llama, le vamos a regalar alguno de los 2 libros, ¿está? Dale. Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta en esto de las adicciones? ¿Cuándo acudir al psicólogo para pedirle ayuda? Bien. Bueno, primero pensar las cuestiones psicológicas desde una parte profiláctica y de promoción de salud también, ¿sí? Por ahí no esperar a que haya algo que haga demasiado ruido para consultar. Pero a veces estaría bueno identificar esto, porque a veces había un grupo familiar en el cual identificaba a un integrante como que consumía o creía que consumía y entendía que la persona que tenía que abordar o trabajar esto era esta persona. No, hoy en día yo me encuentro con muchas familias que tienen el temor de que tal integrante esté consumiendo, tal integrante está consumiendo o no está consumiendo, pero los pacientes son ellos. ¿Sí? Ajá, la familia. La familia. Ajá. Hay muchos padres que por ahí tienen hijos adolescentes o jóvenes y que van y que, bueno, ellos están preocupados, pero eso abre campo un montón de preocupaciones con respecto a cómo seguir con la crianza o con el desarrollo de un montón de cuestiones, independientemente de que haya habido un consumo de drogas o que ese consumo de drogas se haya sostenido o no. Afortunadamente hay familias que cesa ese consumo, pero entienden que hay un montón de cosas que trabajar, porque de esa manera uno está laburando terapéuticamente con las cuestiones que serían caldo de cultivo a que en un futuro sí se desarrollen. Favoreciendo conductas adictivas. Exactamente. Bien. Entonces, esa podría ser una posible entrada. Bien, perfecto. Bueno, te tengo que dejar, Liliana ya está que me corta, me hace seña, me dice mil gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. La gente que necesite o quiera consultarte, tenemos tus datos. Bueno. Sí, figuran, bueno, ¿cómo se llama la institución donde vos atendés? EPSA. EPSA es una institución formadora. Una institución formadora. Institución formadora, también tenemos equipos de trabajo. Bien, fantástico. Muchísimas gracias Rodrigo. Y vamos a regalar entonces, para los que llamen, uno de los 2 libros que nos va a dejar Rodrigo. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.